Pasemos ahora a ver la microscopía electrónica de transmisión. Con lo que ya hemos visto de microscopía electrónica de barrido, vamos a poder ir bastante más rápido. Acá tienen un esquema de cómo funciona un microscopio electrónico de transmisión. Tenemos el cañón de electrones, igual o muy similar al del microscopio electrónico de barrido. Después tenemos las lentes condensadoras y el haz se hace incidir sobre la muestra. En el microscopio electrónico de barrido, ¿qué sucedía? La muestra emitía electrones y emitía otras señales y los detectores estaban colocados en esta ubicación, más o menos. Acá no, acá el haz atraviesa la muestra, sigue siendo enfocado por otras lentes y termina entonces aquí en el detector, que puede ser una pantalla o una placa fotográfica. Entonces, lo que ve el detector, la pantalla o la placa fotográfica son los electrones que atravesaron la muestra, o sea, los electrones que se transmitieron a través de la muestra. Por eso se llama microscopía electrónica de transmisión. La disposición de la fuente de radiación, las lentes, la muestra y el detector es muy similar a la disposición que existe en un microscopio óptico. Y acá hacemos una analogía entonces entre microscopía óptica y microscopía electrónica de transmisión. En un microscopio óptico tenemos la fuente de radiación, que sería radiación visible. Acá en el microscopio tenemos el cañón de electrones, que sería la fuente de electrones. Después tenemos lentes condensadoras, la muestra, la radiación atraviesa la muestra, tenemos lentes objetivos y terminamos acá en el detector, que sería el ojo, que sería la vista nuestra. En ese sentido, la microscopía óptica y el TEM son muy parecidos. Se observan entonces en el TEM los electrones que atraviesan la muestra, son los electrones transmitidos, de ahí viene el nombre de microscopía electrónica de transmisión, y para que esos electrones logren atravesar la muestra, tienen que ser muestras bien finas. Esas muestras bien finas es todo una ciencia preparar esas muestras, hay que cortarlas en láminas muy delgadas y prepararlas. En general se las soporta sobre unas grillas de este tipo. Estas son grillas plásticas o metálicas. Aquí se ve, si logran ver, apenas hay una muestra dispuesta sobre esa grilla. Es muy probable que sea un trozo de piel o una lámina muy delgada de alguna hoja o algún polímero. Miren que estas grillitas tienen 3 milímetros de diámetro. Acá ven bien el tamaño de una de esas grillitas, miren que son bien chiquitas en relación con el tamaño de la mano o la pinza que estamos viendo en esa foto. En esa grillita se soporta la muestra y esa grillita tiene que ir al microscopio para poder ser observada. El haz de electrones incide perpendicularmente a esta grilla y obviamente todo ese borde ahí y todo el enrejado metálico que vemos o plástico, cuando inciden los electrones ahí, toda esa parte absorbe completamente los electrones que están llegando. O sea que los electrones únicamente van a atravesar a la grilla en las zonas de los agujeros. Así se vería una grilla ya con el microscopio electrónico de transmisión. Esto tiene un poquito nomás de aumento. Esta barrita acá es 0,1 milímetro, o sea que esto debe ser unas 30 o unas 20 veces de aumento respecto a esto. Aquí ya se ve el enrejado. Fíjense que todo ese enrejado se ve negro porque los electrones que incidieron ahí se absorbieron por la muestra, no atravesaron la muestra y no llegaron al detector. El detector no detectó nada ahí y muestra como algo negro. En cambio, si dentro de los agujeritos no hay nada o hay una muestra que es bastante transparente, los electrones atraviesan esa región y llegan al detector, y es por eso que se ve un poco más brillante, un poco más claro.
De todos modos, cuando uno está haciendo microscopía electrónica de transmisión, nunca ve, salvo al principio cuando se está moviendo con pocos aumentos, ve este enrejado. Fíjense que uno trabaja aumentos de 100.000 veces o 200.000 veces con estos microscopios. Acá lo estamos viendo con un aumento solamente de 30 veces. Si queremos hacer aumento de 100.000 veces o 200.000 veces, nos vamos a tener que meter dentro de uno de estos agujeritos y no vamos a ver más los bordes. O sea que vamos a estar investigando ahí adentro o ahí adentro donde haya muestra. Aquí hay ejemplos de lo que se observa con un microscopio electrónico de transmisión. En este caso tenemos células, son muy utilizados para ver células, organelas, se ven ahí adentro, ese sería el núcleo celular, se ve la membrana nuclear, se puede observar la membrana celular, son muy utilizados para muestras biológicas. Acá hay otras células, estas se ven más de frente y esta célula se la ve un poco más achatada, pero también se distingue bien el núcleo. Recuerden que, como en la microscopía electrónica de barrido, todo el sistema tiene que estar a ultra alto vacío, o sea que no se puede poner un trozo de piel o una célula directamente con todo el agua que contiene la célula en el microscopio. Hay que hacer un tratamiento especial para deshidratarla y fijarla de alguna manera para que no cambie su forma. Todo el tratamiento de muestras en la microscopía electrónica de transmisión es realmente importante y hay gente que se dedica casi exclusivamente a eso, a preparar muestras y a desarrollar nuevos métodos para preparación de muestras para ser observadas por esta microscopía. También podemos ver sólidos inorgánicos. De nuevo, yo les sigo mostrando las muestras de goetita, los bastoncitos, ¿se acuerdan cómo se veían con el microscopio electrónico de barrido? Con el microscopio electrónico de transmisión se ven de esta manera, se ven también bastoncitos, acá están todos apilados, agregados y acá también hay una aglomeración de esos bastoncitos, que es el hábito cristalino más común de este óxido hidróxido de hierro. Acá vemos otras muestras, este es un óxido de hierro, son partículas hexagonales. Una diferencia que les quiero hacer notar acá respecto a la microscopía de transmisión, acá justamente lo que se ve negro es donde hay muestra y lo que se ve más claro es donde no hay muestra. Esto es microscopía electrónica de transmisión, entonces donde hay muestra, esta muestra absorbió un poco de los electrones y no están llegando esos electrones al detector, por lo tanto se lo va a ver como una región más oscura. En cambio, donde no hay muestra o la muestra absorbe muy pocos electrones, acá esos electrones de las incidentes son transmitidos, llegan al detector y por lo tanto se los ve como regiones más claras. Otra diferencia que ustedes pueden notar muy claramente es que acá estamos perdiendo prácticamente la idea de 3 dimensiones. ¿Se acuerdan bien la profundidad que podíamos lograr con el microscopio electrónico de barrido? Acá se ve todo prácticamente muy plano. Podemos darnos cuenta que hay una partícula que está por encima de la otra, pero no tenemos la idea de las 3 dimensiones, de la profundidad que teníamos con el microscopio electrónico de barrido. Y aquí tenemos una comparación de dos fotos obtenidas, una con TEM y otra con SEM de coronavirus. Miren realmente cómo son las diferencias cuando uno observa las cosas con microscopía electrónica de barrido y cuando las observa con microscopía electrónica de transmisión. Con barrido lo que se ve es la parte externa, se ve bien la profundidad y se ve bien la parte externa porque lo que salen son los electrones secundarios que se generan en la superficie de la muestra que uno está analizando. En cambio, por transmisión, uno detecta los electrones que atravesaron la muestra, es como que se ve la muestra más transparente y obviamente se la ve mucho más plana, mucho más chata. Otra utilidad del microscopio electrónico de transmisión es la difracción de electrones. ¿Se acuerdan en difracción de rayos X cuando veíamos estructura cristalina por difracción de rayos X? Las longitudes de onda de
los electrones en los microscopios electrónicos son del orden de los espaciamientos entre los planos cristalinos, por lo tanto los cristales difractan a los electrones y de la misma manera que uno analiza un patrón de difracción de rayos X, puede analizar un patrón de difracción de electrones. El método que correspondería acá es, recuerdan cuando veíamos difracción de rayos X, el método de Laue, que teníamos la radiación incidente, el cristal generaba un patrón de difracción de puntos o de circulitos, cada uno de esos era un plano cristalino diferente que estaba difractando. Aquí es lo mismo, llegan los electrones de las incidente a la muestra si es cristalina difracta a esos electrones y uno ve el patrón de difracción y puede obtener la estructura cristalina de esa muestra. O sea que no solo puede ver la imagen, sino también puede decir qué tipo de estructura tiene el sólido ese que uno está investigando. Aquí tenemos ejemplos. Estas son muestras de caolinita, es una arcilla. Cuando hacemos que el haz de electrones sea ancho y que cubra toda esta parte de la muestra, cada uno de esos puntos o manchas oscuritas ahí serían partículas de esta arcilla, esta caolinita. Y acá lo tenemos con una magnificación mayor. Esto es una magnificación 10 veces más grande que esta otra. Acá vemos ya las partículas individuales y acá vemos muchas partículas. Si hacemos un patrón de difracción de todas estas partículas, vamos a tener orientaciones hacia todos lados de las partículas y entonces el patrón de difracción que vamos a ver son los anillos concéntricos como habíamos visto para difracción de rayos X. En cambio yo puedo enfocar, si tengo una buena magnificación, puedo enfocar a los electrones en esta partícula o en esa o en alguna otra y puedo obtener un patrón de difracción de cada una de esas partículas. Eso sería ya un monocristal y miren cómo genera un patrón de puntos. Difracción de electrones. Entonces vamos a ver cuáles serían las ventajas sobre la difracción de rayos X. Con la difracción de electrones se puede conocer la estructura cristalina de cristales de muy bajo tamaño. Estos cristalitos acá que tienen 20-30 nanómetros se los puede estudiar y ver cuál es su estructura cristalina. Se pueden detectar impurezas cristalinas en diferentes materiales porque uno le hace una difracción a esto, a esto, a esto y a esto, y si son siempre iguales, la muestra es pura, y si va cambiando el patrón de difracción, la muestra entonces tiene impureza o es una muestra mezcla. Y se puede, obviamente, trabajar con muy poca cantidad de material. La desventaja con respecto a difracción de rayos X, no se puede trabajar con cristales grandes y es menos precisa que la difracción de rayos X. Si uno quiere realmente determinar la estructura cristalina de una molécula, tiene que hacer difracción de rayos X. Esto acá, difracción de electrones con un microscopio electrónico, sirve más que nada para identificar el tipo de fase cristalina que tenemos, pero no estudiarla y encontrar una estructura de algo que no se haya conocido anteriormente. Y aquí tenemos una única diapositiva de la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución que se ha comenzado a desarrollar en los últimos años. No usa el mismo principio para ver imagen que la TEM convencional. La imagen resulta de una reconstrucción de las señales de electrones difractados. Esto tiene muchísimo de software, pero las magnificaciones que se logran con esto ya son más grandes que una microscopía electrónica de barrido o de transmisión convencional. Tenemos acá partículas de goetita y miren ya cómo los pueden magnificar. Esto sería un bastoncito, pueden distinguir esta cara cristalina plano -1, 2, 1, esta cara cristalina plano 1, 2, 1, plano -1, 0, 1, 1, 0, -1, y las líneas que se están viendo ahí adentro son ya diferentes planos cristalinos. O sea que con esta técnica ya se está llegando prácticamente a dimensiones atómicas. Aquí tenemos otra imagen de otro sólido. Esto es un dióxido de titanio, la fase cristalina anatasa, y ya se ven los puntitos esos corresponden a átomos o puntos de átomos. O sea que ya se está llegando a resoluciones a nivel atómico.